Hola a todos, mi nombre es Marta Saca, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. En esta ocasión haré una introducción a la tecnología 802.11ad, correspondiente a la materia redes de acceso. En cuanto a los contenidos que se van a presentar durante esta grabación, tenemos una introducción a 802.11ad, así como sus características principales, la definición de la capa física, algunos requisitos de medición y sus correspondientes conclusiones y recomendaciones. 802.11ad pretende solucionar algunos problemas que las tecnologías anteriores no han logrado. Entre ellas está que las comunicaciones digitales inalámbricas siempre exigen más rendimiento del disponible. Esto pasa especialmente cuando los usuarios deben compartir los mismos recursos físicos en un cierto tiempo determinado. Para ello, 802.11ad ha definido en su norma del 2016 algunos esquemas de modulación y codificación. Otro problema que intenta solucionar 802.11ad es que los flujos de datos multimedia, en particular, requieren un rendimiento muy alto de forma continua. Esto pasa ya que para transmitir señales como las de video sin comprimir se necesitan velocidades de transmisión de varios gigabits. Un ejemplo de ello son los flujos de video de 3D. Es por ello que se utiliza la banda de 60 GHz, ya que esta es una banda de frecuencia sin licencia y que está disponible en todo el mundo. Otra ventaja son las pequeñas longitudes de ondas de aproximadamente 5 milímetros, las cuales permiten visualizar antenas compactas y competitivas o un conjunto de antenas. Por ejemplo, se puede utilizar para la formación de haces o comúnmente conocido como el biforme. Sin embargo, se tienen algunas desventajas, como es una atenuación muy alta dentro de esta banda, ya que a distancias mayores a 1 metro se va a tener una atenuación de 68 dB y a distancias mayores de 10 metros se va a tener una atenuación de 91 dB. El estándar 802.11ad ha ido actualizándose continuamente para permitir un mayor rendimiento. Las últimas evoluciones de este estándar tenemos el 802.11ac, 802.11ax y 802.11ad con sus respectivas diferencias. En cuanto al 802.11ac, este fue pensado para el rango de frecuencias inferior a 6 GHz y para ser utilizado en bandas de hasta 160 MHz y con 8 flujos MIMO, que son múltiples entradas, múltiples salidas. Ello para alcanzar velocidades de datos de más de 1 gigabit por segundo. En cuanto al 802.11ax, este utiliza técnicas multiusuarios y la técnica OFDMA, que fue un plus para esta tecnología. Y por último tenemos 802.11ad, que a diferencia del resto de tecnologías, cubre la gama de frecuencias a 60 GHz y fue pensado originalmente para transmitir flujos de video como las de video sin comprimir. 802.11ad incluye 4 características claves. La primera de ellas es que admite velocidades de datos de hasta 8 gigabits por segundo divididas en 3 modos diferentes. El primer modo es una modulación simple y robusta, pero tiene una velocidad de datos baja. Esta se puede utilizar en una sola portadora. El segundo modo es un modo de ahorro de energía para los dispositivos que funcionan con baterías. Y un tercer modo es un modo de alto rendimiento utilizando tecnología OFDM para tener rendimientos más altos. Una segunda característica es que usa la banda de 60 GHz sin licencia, con lo cual proporciona una disponibilidad global, ya que evita las saturaciones en las bandas de 2.4 GHz y las de 5 GHz. Además, utiliza longitudes de ondas cortas, como ya se dijo, de 5 milímetros para las bandas de 60 GHz. Con la característica del beamforming, en 802.11ad se optimiza la potencia en el receptor. También proporciona la ganancia de antena necesaria para compensar las altas pérdidas de paso en el espacio libre.
y también supera las interferencias, por ejemplo, cuando se cambian las condiciones del canal causadas por obstáculos. Y como última característica, 802.11ad está totalmente integrado en el universo de las wireless LAN. Esto se logró con dispositivos tribanda, es decir, utilizan en las dos bandas de 2.4 GHz y más utiliza la banda de 60 GHz. Asimismo, es compatible con los estándares 802.11a, b, g, n, ac y ax. En cuanto a sus aplicaciones, 802.11ad puede estar integrado a pantallas inalámbricas. También se utiliza en la distribución de contenidos de televisión de alta definición, por ejemplo, en salones residenciales. Otra aplicación de 802.11ad es que tiene conexión inalámbrica al PC. Esto para poder transmitir rápidamente archivos de gran tamaño. Y también es utilizado en aplicaciones de sincronización automática, por ejemplo, para cargas de imágenes de una cámara o un PC o de aplicaciones kiosk. A continuación, se especifican los canales que se utilizan en 802.11ad, tomando en cuenta algunas consideraciones, que el ancho de banda nominal del canal es de 2.16 GHz. La banda ISM útil en torno a los 60 GHz va a ir de los 57 GHz a los 66 GHz, y estas van a estar reguladas de forma diferentes en las distintas regiones del mundo. Para 802.11ad se han definido 6 canales en la banda de los 60 GHz, pero no están disponibles de forma universal, como se puede observar en la imagen. Para Estados Unidos se pueden utilizar los canales de 1 al 6. Para la Unión Europea se utilizan los primeros 4 canales. Para Corea del Sur se utilizan los canales del 1 al 3. Para Japón, los 4 canales igual que la Unión Europea. Para China se utilizan los canales de 2 y 3. Y como último, el canal 2 va a estar disponible para todas las regiones del mundo y por tanto a este se le va a utilizar como canal por defecto. La capa física de 802.11ad originalmente se añadió como una enmienda, mientras que ahora se incluye ya como una norma definida en 802.11 del 2016 y se les denomina Directional Multi-Gigabit o Multi-Gigabit Direccional con sus siglas DMG. DMG dispone de 3 modos de modulación diferentes. Como se puede observar en la figura, la primera es el control PHY, la segunda el PHY de portadora única, la cual va a tener 2 modos, que es el CS-PHY y el modo de bajo consumo, y la tercera es el PHY o FDM. Algo a tomar en cuenta aquí es que no es necesario que las implementaciones 802.11ad soporten estos 3 modos de modulación. PHY o FDM es un modo de modulación opcional en 802.11ad, por lo que se puede utilizar o no. Todos los PHYs de DMG utilizan la misma estructura de paquetes, como se puede observar en la imagen, pero van a diferir en cómo definen sus campos individuales, así como la codificación y la modulación que utilizan. A continuación, se presenta la estructura de un paquete y cómo está compuesta. Un paquete se va a componer de un preámbulo, el cual va a estar dividido en 2 partes, que es el campo de entrenamiento o denominado STF y la estimación del canal, o CE. Este campo lo que va a hacer es mostrar el tipo de PHY que se va a utilizar, ya sea la CS de portadora única o la modulación o FDM. Además, este campo de preámbulo ayuda al receptor durante el control automático de la ganancia, también ayuda a reconocer al paquete y ayuda en la estimación del desplazamiento de frecuencia. Como siguiente campo tenemos el header o conocido como cabecera. Este va a ser diferente para cada capa PHY dependiendo del modo que se utilice y contiene información adicional que va a ser importante para el receptor, como el modo de modulación, la longitud del campo de datos
o la suma de comprobación. El siguiente campo es el de datos, el cual se utiliza para transmitir los datos reales con diferentes modulaciones. También define la longitud del campo, ya que este va a variar dependiendo igual del modo de modulación que se vaya a utilizar. Y por último tenemos un campo opcional denominado TRN, el cual puede añadirse a todos los paquetes y va a permitir optimizar la configuración de la formación de las, o también conocido como beforming. A continuación se detallarán cada uno de los modos de DMG. Para el modo del control de phi, este se utiliza para intercambiar mensajes de señalización o control con el fin de establecer y supervisar las conexiones entre los distintos dispositivos, por lo que este modo va a ser obligatorio para todos los dispositivos. Una característica importante del control de phi es que utiliza modulación BPSK y el preámbulo STF va a ser más largo en comparación a los otros paquetes. Como se puede observar en la imagen, el campo preámbulo va a estar formado por secuencias Golay o con sus siglas G, las cuales se construyen matemáticamente con el fin de conseguir características específicas de la transmisión. Estas secuencias Golay van a formar parte para todos los modos de DMG. En este caso, para el control de phi, el STF va a estar formado por un total de 50 secuencias Golay. Cada una de estas secuencias van a tener una longitud de 128, dando una longitud de 6400. El campo CE está formado por dos secuencias Golay. La primera es la secuencia GU de una longitud de 512 y la segunda una secuencia GV igual de una longitud de 512. Cada una de estas secuencias van a tener una longitud de 128, dando una longitud de 1152. La cabecera de control para este modo va a tener una longitud total de 40 bits y se van a explicar los campos más importantes que componen esta cabecera. Vamos a tener un campo de reserva que va a estar determinado por un bit. Vamos a tener un campo de inicialización del codificador, el cual va a proporcionar el punto de inicio para el codificador, que va a tener 4 bits. El campo de longitud de datos especifica la longitud del campo que va a tener este datos, el cual va a estar en un rango de 14 a 1023 octetos. El campo de tipo de paquete especifica si el campo de entrenamiento de formación de as está destinado al receptor o al transmisor. Para el campo de longitud de entrenamiento, especifica si se utiliza un campo de entrenamiento de formación de haces o beforming, y en caso de que sea afirmativo, cuánto tiempo se va a utilizar este beforming. Para el campo HCS, este proporciona una suma de comprobación por CRC para la cabecera. A continuación se detallará el segundo modo de DMG, el cual es el modo de portador único. Para este modo se va a tener dos tipos. El primero se denomina CS y el segundo phi CS de bajo consumo. En el modo CS se transmiten desde 385 megabits por segundo hasta 8800 gigabits por segundo en función del modo de modulación que se vaya a ocupar. Se utiliza el modo de bajo consumo o conocido como phi CS para apoyar a dispositivos móviles sensibles al consumo de energía. A continuación se presenta la estructura del paquete que se va a tener para este modo de portador único, el cual va a ser igual para los dos submodos. A continuación, como se observa en la imagen, se explicará la estructura básica que tienen estos paquetes, el cual va a ser la misma para los ambos tipos de CS. El campo STF va a tener un total de 17 secuencias, donde cada secuencia va a tener una longitud de 128, dando como resultado una longitud de 2176. Para el campo CE, este va a estar formado
por un campo GU y por un campo GV, cada uno con una longitud de 512, similar al primer modo, y cada secuencia va a tener una longitud de 128, dando igual a 1152. A continuación se explica la cabecera de control que va a tener el modo de portador único, teniendo una longitud total de 64 bits. Como se puede observar, es similar al control de FID. Primero tendremos un iniciador de codificación, el cual va a ser el punto de inicio para el codificador. Se tiene un campo MCSC, el cual muestra el esquema de modulación y codificación utilizada en el campo de datos. Tenemos el campo de longitud de datos, el cual tiene un rango de 1 a 2.062.143 octetos. Está formado por un campo de tipo de paquete, el cual va a especificar si el campo de entrenamiento de formación de haz está destinado al receptor o al transmisor. Y si este campo es igual a 0, significa que no lleva ninguna información de beamforming. Tenemos un campo de longitud de entrenamiento, el cual especifica si se utiliza un campo de beamforming o no. Tenemos un campo de RSI, el cual muestra el nivel de potencia del último campo recibido. Tenemos un campo SMCS ampliado, el cual indica el uso de nuevos MCS o esquemas de modulación y codificaciones. Y por último tenemos un campo HCS, el cual va a proporcionar una suma de comprobación por CRS para la cabecera. Y finalmente hablaremos del modo FI o FDM, el cual este modo ya está obsoleto. Para este modo, la estructura básica del paquete va a ser la misma que la del paquete SSE que se explicó recién. Sin embargo, para que el receptor pueda diferenciar este paquete del CS, la secuencia GU y GV se intercambian en el campo C, es decir, la única diferencia en la estructura del paquete es en el campo CE, el cual se va a intercambiar. Primero será GV y luego va a ser GU, por lo que la longitud de STF va a ser la misma que la anterior, así mismo como su campo CE. En cuanto a la estructura de la cabecera, esta va a ser similar al DCS, excepto que se va a tener 2 bits adicionales específicos para OFDM, el cual se van a encontrar en el campo de emparejamiento de tonos, el cual va a indicar si se utiliza MCS de 13 a 17 o no, los cuales son específicos para OFDM. A continuación se presenta una tabla de resumen de todos los tipos de modos de FI y cuál es su modo de procesamiento de datos. Como se pueden observar en las gráficas, el modo de procesamiento de datos es igual para todos los tipos, ya que los datos primero se van a transmitir, se van a codificar, se van a modular y finalmente se van a difundir. Para el primer modo, el modo de control FI, se va a utilizar una modulación de BPSK. Se va a tener un data rate de 27 megabits por segundo. En cuanto al segundo modo, el modo de portador único, se va a dividir en el modo de portador único y el modo de portador único de bajo consumo, los cuales se puede observar su procesamiento de datos, en donde para el modo CSFI se van a definir un total de 19 MS. Se van a tener 4 tipos de modulación diferentes, en donde la primera modulación de BPSK con una tasa de código de 1 medio se van a alcanzar tasas de 385 megabits por segundo. Para el segundo modo de BPSK con una modulación de 3 cuartos se va a tener hasta 1.1 de gigabits por segundo. Vamos a tener una modulación de 16 QAM y una modulación de 64 QAM, alcanzando tasas de datos de 8.085 gigabits por segundo. En cuanto para el segundo modo, que es de bajo consumo, se van a definir un total de 7 MCS. Vamos a tener 2 tipos de modulación de BPSK y QPSK,
con el primero alcanzando tasas de datos de 626 megabits por segundo y con el segundo alcanzando una tasa de datos de 2.5 gigabits por segundo. En cuanto al tercer modo, que es el OFDM-FI, vamos a tener de 13 a 24 MSS, vamos a tener 4 tipos de modulación y se van a alcanzar tasas de datos de 693 megabits por segundo y de 5.756 gigabits por segundo. A continuación, se hablarán de los requisitos generales de medición. Estos requisitos generales que se presentan se aplican a todos los dispositivos independientemente del modo FI que se utilice. El primer requisito es la máscara de transmisión, la cual las mediciones se realizarán con un ancho de banda de resolución de 1 MHz, un ancho de banda nominal de 1760 MHz, tanto para la SS-FI y de 1830.47 MHz para el modo FI-OFDM. Un segundo requisito general es la tolerancia a la frecuencia central, la cual va a permitir una desviación máxima de la frecuencia de 20 ppm y también además esta frecuencia va a converger a un ppm del valor nominal dentro de los 0.9 microsegundos después de que se haya inicializado el paquete. Un segundo requisito es la tolerancia del reloj de símbolo, el cual va a tener un máximo de 20 ppm, por lo que tanto para el reloj de símbolo como para la frecuencia central se van a desviar en la misma referencia. Y como último requisito general tenemos la fuga de frecuencia central de transmisión, la cual debe ser inferior a menos 23 dB en relación con la potencia total para el modo CS-FI o de 2.5 dB en relación con la potencia de una subportadora para el modo FI o FDM. Como conclusión de 802.11ad, se puede decir que este estándar está dirigido a proporcionar velocidades de transferencia de datos de hasta 7 gigabits por segundo, incrementando la capacidad y velocidad de transmisión. Esto se logra debido a que se utiliza la banda ISM de 60 GHz, trayendo consigo ventajas como un mayor alcance en los niveles de ancho de banda y un menor nivel de interferencia en la comunicación. Como segunda conclusión, se tiene que con 802.11ad se disponen de 3 modos de modulación diferentes, las cuales permiten cumplir diferentes requisitos como un alto rendimiento o robustez con el fin de aumentar la velocidad de datos, facilitándole a los usuarios el uso de sus aplicaciones de muy alta velocidad, sobre todo para la transmisión simultánea de video de alta definición. Como recomendaciones, tenemos que en cuanto a los modos de modulación, es recomendable utilizar el modo de control de FI cuando se requiere supervisar las conexiones entre los distintos dispositivos, ya que este modo tiene un alto nivel de corrección y detección de errores y es exclusivamente utilizado para controlar los mensajes del canal. Y como segunda recomendación, se recomienda utilizar el modo de baja potencia FI cuando se requiera reducir el mínimo consumo de energía, ya que este modo está destinado a optimizar el ahorro de energía con el fin de soportar también dispositivos pequeños que funcionan con baterías y que pueden no ser capaces de soportar el procesamiento necesario para el formato OFDM. A continuación se presenta la bibliografía y gracias por su atención.